Buenas tardes, profesor. Voy a explicar el proceso completo del RA 1, 2 y 3. Se comienza por cargando los puntos y creando esta superficie. Después, en herramienta de creación de alineación, se hace con la norma de diseño. La primera fue de 90 km por hora con la ASTO 2011. Con esa creé este alineamiento. Pero voy a hacerlo igual. Aceptar. Con este icono creé el alineamiento y voy a crear una curva. Es que no se queda bien. Espiral, curva, espiral para crear en la transición la curva y la espiral. Menor que 180, me voy a pedir el radio, volúmenes de 450, 50. Y ahí me creó la línea recta, la espiral, el inicio de espiral, fin de espiral, la curva, el centro de la curva, el inicio de la espiral, de la segunda espiral, el fin de la espiral. Eso es el alineamiento horizontal. Aquí lo puedo ver en detalle, donde creamos la primera lámina con la curva 1, 2 y 3. Y con el detalle de la línea recta que está ahí, se puede ver. La S1 sería la espiral 1, curva 1, espiral 2, la línea 2. Y así sucesivamente. Esta sería la primera lámina. Bueno, se sigue después con la creación de esperalte, donde voy a seleccionar el alineamiento horizontal, creación de esperalte, en calcular y editar esperalte. Bueno, como ya está creado, me arroja esta tabla donde ya la velocidad la cambiamos a 50 km por hora. La Aston 2011 con 6% de esperalte, con bombeo a ambos lados. La anchura del carril 3 metros 65 y con un talud de 2%, de menos 2% a cada lado. ¿Bien? Creo eso. Después creamos las tablas de esperalte, donde por ejemplo en la curva 1 se empieza el menos 2, después va subiendo por un lado para ir creando esperalte y llega a 2,8 de máximo. Este se mantiene en 2 y baja un poco más hasta 2,8 menos negativo y 2,8 positivo. Después cuando vuelve nuevamente la curva se recupera el esperalte y sigue en menos 2 y menos 2 hasta la curva siguiente, que llega hasta el máximo de esperalte en 3.4 y la última curva también 3.4. Y después con eso voy a crear la vista esperalte, con crear vista esperalte y aprieto aceptar y como me crea el esperalte que está acá. El diagrama de esperalte que me indica ahí que está en 2, menos 2 y menos 2%, y aquí cuando entra esperalte por este lado va bajando, baja a menos 2.8 y arriba 2.8 positivo. Así mismo con las tres curvas. Una vez hecho esto,
voy a crear el perfil longitudinal, que se lo voy a crear acá en crear perfil de superficie. Ahí. Voy a añadir el terreno natural, lo añado y creo este perfil longitudinal. Que voy a crear el terreno natural. Después voy a crear el perfil, herramienta de creación de perfil. Aquí pincho acá para crear la rasante. Voy a crear la rasante, le pongo la norma de diseño también, 2011, aceptar. Y me voy a crear con esta misma tangente. Voy a crear las curvas verticales. Y eh, para crear la curva vertical voy a acuerdo vertical libre parábola. Me pincho la primera, pincho la segunda, me va a pedir la longitud de la curva, la mínima, pongámoslo 100, 100, 622. Ahí está. Aquí ya me creó la curva con el inicio de curva, la elevación del inicio de curva, el PI, que sería el punto de intersección, y el fin de curva y la elevación de la curva vertical. Me crea este perfil longitudinal. Eso sería el RA2, donde pusimos el diagrama de Peralte, la tabla del desarrollo de Peralte con los porcentajes, menos 2, el Peralte máximo, el detalle de las curvas. La curva, son dos curvas en este caso. 1, 2, con la cota de terreno, la cota rasante, esto sería la cota de terreno, la cota rasante. Hay una cosa que se me olvidó, el porcentaje del nivel. Tiene que ser un porcentaje no tan alto para que el vehículo que va aquí tenga visual contra los que vienen acá. No puede ser una pendiente tan alta. Para eso están las normas que regulan eso. Ese sería el RA2 y el RA3. Comenzamos creando este ensamblaje, lo creamos acá. Voy a ver cuánto tiempo llevo. 8 minutos. No sé. El ensamblaje básico sería este. Posterior a eso, creamos voy a crear la obra lineal aquí, obra lineal, donde yo al menos agregué de esta forma. Pinché aquí y seleccioné el alineamiento. No sé si este. Esto es. Ese. Enter. El alineamiento horizontal, la composición 1 y el ensamble básico. Aceptar. Y ahí me crea el ensamble. Y bueno, ya está creado en todo. Sería esto. Después voy a crear las líneas de muestreo acá, en Sample Lines, línea de muestreo, aceptar. Me va a pedir aquí el intervalo de acá, le puse 100 a la anchura, esta anchura, esa 100 por acá, para que abarcara todo el corredor. Cada 100 metros también lo incremento. Y al inicio y al fin del intervalo, aceptar.
Le pongo aceptar. Y ya, bueno, están creados de antes. Ahí están. Estas son las líneas de muestreo. Una vez que tengo las líneas de muestreo, voy a crear los perfiles transversales. Aquí en crear varias vistas. Pongo siguiente. El borrador. Siguiente. Aquí está. Siguiente. Aquí tengo para crear la ubicación, terreno natural. Y aquí tengo el datum. El datum es que es la parte que se va a comparar. A lo siguiente creo la pista de sección esta y me va a mostrar aquí el corte y el relleno. Después de eso voy a analizar y voy a crear las tablas de volumen. Colección de tablas de volumen. Voy a poner aquí 50. Primero sería el corte, remove, corte, aceptar. Y está la tabla de corte y después voy de nuevo y pongo la de relleno. 50, aceptar. Y pongo la de corte y relleno. Corte terraplano. Eso sería que me falta. Aquí está la lámina también, la presentación, donde dice los perfiles, el ensamble, el detalle del ensamble, donde está el corredor, la carpeta de rodado, está aquí con bombeo hacia un lado, tiene arcén, me parece que se llama, tiene una brea, tiene el terraplén, el ángulo de terraplén y el ángulo de talud de corte, de desmonte. Tiene las tablas de volumen, rótulos, tiene una vista también de la planta en general de la primera, con el detalle del corredor. Bueno, eso sería a grandes rasgos el RA3 y el proyecto completo.